¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Salazar Pérez, soy EMI6. El día de hoy se va a realizar una exploración de la articulación del hombro con ayuda de mi roomie Carlos. Primero se va a empezar con la inspección. En la inspección debemos de verificar las tres articulaciones principales en este caso, que sería la esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. La glenohumeral es donde se articula la cabeza del húmero con la glenoides. Aquí vamos a revisar aspectos como si hay inflamación, claro, descubriendo poco a poco la camisa si se puede. También vamos a ver cambios en la coloración de la piel como eritema. Es importantísimo también ver si hay deformidades. Las deformidades las podemos ver, por ejemplo, óseas en la clavícula con una fractura previa, también en la articulación acromioclavicular con desplazamiento del hombro. También podemos ver si hay una alteración en la altura de los hombros. Esta alteración en la altura de los hombros pues puede ser en caso de escoliosis. También debemos de ver si no hay, pidiéndole al paciente, en este vamos a simular, por ejemplo, si el paciente pone sus manos como una lagartija, simulando que está contra una pared, entonces vamos a ver si hay una escápula o las escápulas aladas. Si hay una alteración en estas escápulas aladas, nos puede hablar de una disinesia escapular por alteración de algún nervio o de los serratos. Ya podemos bajarlo. Regresando, también podemos revisar los músculos. En los músculos tenemos que ver si no hay una atrofia. Estos músculos van a ser el pectoral mayor, el deltoides, vamos a ver si no hay en el bíceps, y por la parte de atrás vamos a revisar el trapecio, el supraespinoso, el infraespinoso y los tríceps. Listo. Posterior a esto, vamos a revisar, o por medio de la palpación, vamos a revisar las articulaciones, a ver si no hay sensibilidad. Entonces checamos articulación, la glenohumeral, luego la acromioclavicular y después la esternoclavicular. Posteriormente a la palpación, podemos, bueno, de hecho mismo en la palpación podemos revisar el músculo bíceps. Entonces, por ejemplo, el músculo bíceps, que tiene dos cabezas, tiene un tendón de la cabeza larga que va a pasar por la corredera bicipital y este se puede palpar. ¿Okay? También se puede palpar la inserción donde es de la cabeza corta del bíceps, y esto va a ser en la parte más medial. Es importante preguntarle al paciente si sintió algún dolor en la palpación, y si no hay, pues se puede proseguir. Después podemos pasar con los rangos de movimiento. Todo esto se debe hacer de manera sistemática. Entonces, en los rangos de movimiento, primero vamos a revisar la flexión del brazo. ¿Okay? En este caso la estoy haciendo de manera pasiva, pero siempre se debe de empezar por la manera activa, es decir, hechos por el paciente. Y en caso de que en la manera activa uno identifique alguna alteración, ya lo va a hacer de manera pasiva, uno lo va a hacer propiamente. Entonces esta es flexión, después vamos a hacer la extensión del hombro, exacto, listo, perfecto. Entonces volvemos a la posición normal, después vamos a flexionar el codo y vamos a hacer la rotación externa y luego la rotación interna. La rotación externa también se puede hacer por atrás de la espalda, y se le pide al paciente si puede tocar la punta de su escápula. Entonces este es el test de Apney, está perfecto. Por último vamos a revisar la abducción. En la abducción se le pide al paciente que empiece a elevar. Si a 60 o 120 grados hay dolor, nos puede hablar de un pinzamiento subacromial, nos puede hablar de una bursitis subacromial. Si no hay, se puede proseguir. Entonces llega, y aquí es donde actúa la articulación acromioclavicular. Entonces, si hay dolor aquí, nos habla de una alteración en esa articulación. Se le pregunta, ¿hay algún dolor? No. Después se va a proseguir con la aducción de los brazos.
Si de repente hay una caída súbita, esto nos puede hablar de una lesión del músculo supraespinoso, pero en este caso uno baja y cruza los brazos. Entonces, esto nos habla de un movimiento, de un rango de movimiento normal. Está perfecto. ¿Okay? Posteriormente, los rangos de movimiento, uno puede revisar la fuerza. ¿Okay? La fuerza es el médico ejerciendo fuerza contraria contra los movimientos normales del brazo. Entonces, por ejemplo, para la flexión, uno va a generar fuerza hacia atrás mientras el paciente hacia adelante. Se siente bien. Obviamente esto se hace de manera comparativa. Por fines del video, pues no lo vamos a hacer uno a uno. Después, para la extensión, yo hacia adelante y él hacia atrás. Perfecto. También, en caso de que se revise la abducción a unos 20 grados, así es perfecto. Entonces yo voy a empujar mientras trata de vencer mi frente. Es excelente. Y después, para separar, los traté de juntar. Excelente. Bien. También podemos pasar a las pruebas específicas. Las pruebas específicas nos van a ayudar a identificar alguna patología de algún músculo, de alguna articulación. Entonces, ya explicamos la primera, que sería de la caída súbita. Esto nos puede hablar de un músculo supraespinoso que puede estar con alguna lesión. Y después también podemos hacer el test de Neer. El test de Neer es con el brazo extendido. Se le pide al paciente que lo eleve a su oreja. Se le pregunta si hay dolor. Excelente, entonces puede bajar. También puede haber un test donde se va a verificar si la articulación acromioclavicular está afectada, y este es el test de la bufanda. Entonces, el test de la bufanda lo cruza, fijando el hombro, uno empieza a empujar. Entonces, si hay dolor o no hay dolor, nos puede hablar de una alteración de la articulación acromioclavicular. También se puede explorar el músculo bíceps. El músculo bíceps va a tener las pruebas, por ejemplo la de Speed, que el paciente va a tratar de flexionarlo mientras uno trata de extendido el brazo, exacto, y si siente dolor con la pronación, si siente dolor al momento, siente perfecto. Esto genera estrés en la cabeza larga del bíceps y nos puede hablar de alguna ruptura. También podemos revisar con la prueba de Jigerson. Esta prueba de Jigerson es con el codo nada más flexionado a 90 grados. Yo voy a tratar de supinar mientras el paciente trata de pronar. Entonces, esto genera aquí estrés, pero se le pregunta al paciente: ¿tuvo dolor o no tuvo dolor? Excelente. Bien. Después de esto, uno puede hacer el test de la lata vacía, y con las dos manos se extiende y después los dedos hacia abajo se van a pronar y voy a generar fuerza. ¿Siente dolor? Perfecto. Entonces, músculo bíceps está bien. Posteriormente, ya que se verificaron esas tres zonas, uno puede pasar a la estabilidad del hombro. La estabilidad del hombro puede ser una estabilidad inferior. Esto se va a hacer con la prueba de surco, obviamente descubierto la parte del hombro. Entonces, estabilizando el otro hombro,
se va a traccionar hacia abajo, y en caso de que uno vea un desplazamiento mayor, va a generar un surco, y esa es la inestabilidad inferior. Después, uno puede revisar la inestabilidad anterior y posterior. Estabilizando el hombro contrario, uno va a tratar de desplazarlo hacia adelante y hacia atrás. Si no se siente un desplazamiento, si no hay crépito, significa que la articulación está en su lugar. Por último, podemos realizar la inestabilidad anterior. Estas pruebas son 3 pruebas y realmente se deben de hacer con el paciente en decúbito supino, es decir, acostados. La primera es la prueba de aprehensión. Supongamos que el paciente está acostado, entonces se le pide que flexione y rote externamente. Cuando rota externamente, uno trata de dislocar el hombro, la prueba de aprehensión. Entonces, supongamos que tiene una inestabilidad anterior, la articulación se va a desplazar hacia adelante. Esto va a generar dolor, esto va a generar que el paciente está aprensivo porque se le va a dislocar la articulación, va a expresar su preocupación. Después está la manera para estabilizarlo. Entonces, posteriormente que uno hizo la primera maniobra, uno trata de estabilizarlo haciendo fuerza contraria. Esto va a regresar la articulación del hombro a su lugar. El paciente te lo va a expresar como que se quitó el dolor, que la articulación ya está en su lugar. Y después de esto uno puede hacer la última maniobra para comprobar que la articulación se va a desplazar hacia adelante, va a tener una inestabilidad. Entonces después se quita la fuerza contraria y el paciente nuevamente está aprensivo, nuevamente está preocupado por su articulación que se desplazó, se puede desplazar hacia adelante. Y con esto se terminaría la exploración de hombro. Muchas gracias.